El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra entre la espada y la pared. La petrolera Petrobras pretende perforar pozos exploratorios frente a la desembocadura del río Amazonas, donde se cree que puede haber reservas de 10.000 millones de barriles de petróleo. Pero el proyecto fue bloqueado por la autoridad ambiental del país y ahora la decisión genera fricciones entre los integrantes de su gobierno que defienden el medio ambiente y quienes priorizan el desarrollo económico. Para el análisis saludamos en Foz do Iguazú, en Brasil, a Fabio Borges. Él es director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Señor Borges, bienvenido a France 24. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Lula se ha presentado como esa figura medioambientalista decidida a revertir los daños causados durante el gobierno de su antecesor Jair Bolsonaro. ¿Tambalean las ambiciones medioambientales del presidente con este caso? Sí, siempre es un dilema para el gobierno brasileño esta cuestión, pero no debería ser. El tema amazónico es muy complejo. Entonces, uno de los puntos centrales es que es necesario hacer de esos recursos algo estratégico para mejorar la vida de las personas que viven ahí. Y una de las críticas que normalmente se hace a los proyectos amazónicos es que no se escuchan las poblaciones locales. Se hace todo el planeamiento desde el Distrito Federal, desde la capital de Brasil, con especialistas que pocas veces han ido en la Amazonía. Entonces, ese es un tema ya de muchos años, que siempre hay esta crítica que no hay una participación de la sociedad civil organizada de los locales donde se explorarán esas cuestiones. Pero eso remete desde el primer gobierno Lula, porque ahí había también un dilema entre Marina Silva, que ya era su ministra de Medio Ambiente en su primer gobierno en 2003, y Dilma Rousseff, que era la ministra de Minas y Energía. Y en este momento, Lula tomó el partido de priorizar el desarrollismo, pero ahí claramente hubo muchos problemas ambientales. Entonces, como bien ha dicho en la introducción del reportaje, es un dilema difícil para el gobierno brasileño manejar. Precisamente están quienes defienden la medida y dicen que estos proyectos son clave para el desarrollo de las regiones del norte de Brasil. ¿Cuáles entonces son los posibles impactos ambientales de un proyecto de este tipo y cómo se compara con los beneficios económicos a corto y a mediano plazo? Esta es una cuestión difícil. Los estudios de impactos ambientales muchas veces necesitan mucho tiempo. Y hay un tiempo de inauguración de obras, un tiempo de intentar dar una respuesta a corto plazo a las promesas de campaña. Entonces, justamente por eso los estudios ambientales muchas veces no hay una creencia muy fuerte que son estudios imparciales. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, esperar el tiempo necesario para que los estudios se concluyan y ahí el gobierno brasileño pueda realmente ser un ejemplo en gestión ambiental, ya que quiere este intento en nivel internacional. Entonces, tiene que demostrar esa responsabilidad y quizás tenga que ser muy prudente de no acelerar las obras. Pero yo veo un punto muy positivo. Yo creo que las instituciones están funcionando bien. Y realmente el Ministerio de Medio Ambiente y el IBAMA, que es el órgano responsable por la fiscalización de las obras y de la autorización de las obras, puede tener en algunos momentos opiniones diferentes del propio gobierno. Entonces, yo veo en este sentido una institucionalidad positiva. Ahora, no necesariamente significa que nunca se pueda hacer nada. Se puede hacer obras, la población local realmente necesita de muchas obras de infraestructura, necesita de empleos, pero hay que tomar mucho cuidado que estas inversiones, estos proyectos no sean más dañosos de lo que los beneficios posibles. Señor Borges, vamos a hablar de un caso en particular. El senador Randolfo Rodríguez, jefe de la coalición oficialista en el Congreso Nacional, renunció al partido Red Sustentabilidad, fundado por la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, de quien usted estaba hablando hace un momento, y quien es una de las opositoras a este proyecto de perforación. ¿Se está viendo amenazada la coalición gobernante con esta discusión? Es siempre un tema frágil, no es fácil mantener esta coalición.
y cómo los problemas van llegando y cómo las posiciones políticas pueden ir cambiando, será un desafío muy grande para el gobierno Lula mantener una coalición e incluso construir una coalición. Entonces, yo veo con mucha preocupación esta decisión del senador salir de su propio partido, que era el partido de Marina Silva, pero yo creo que eso significa más un apoyo al gobierno y al mismo tiempo una fuerza de la institucionalidad. Entonces, por un lado, claro, hay una crisis por diferentes perspectivas y quizás por una ansiedad de que se hagan las obras o el más pronto posible con resultados positivos, pero por otro lado yo creo que la prudencia y la institucionalidad de IBAMA y la fuerza de Marina Silva, diferentemente de lo primero gobierno Lula, parece que ahora puede tener más fuerza y puede no ser apenas una formalidad, y sim tener una actuación para proteger la Amazonía, pero también no ser totalmente criar obstáculos a qualquer tipo de obras que pueden ser interesantes para la población local también. Sí, y finalmente, ¿cómo estos desacuerdos pueden impactar otras políticas destinadas a proteger el medio ambiente, como por ejemplo a combatir la deforestación? Eu creio que, por um lado, há digamos, refortalecimento das instituições que foram destruídas em el período Bolsonaro e com muito deterioro da imagem de Brasil em exterior, não? Então, por aí, Brasil tinha um papel protagonista em las questões ambientais, pero claramente todavia sigue com muitos problemas de não fazer seu dever de casa. Então, há que demonstrar claramente que nossas instituições estão sendo reforçadas, incluso aprimoradas, uma melhor utilização de nosso presupuesto para fiscalização e para coleta de dados, e, por outro lado, também que é necessário estudos científicos sérios para também que não se pode fazer nada. Se pode fazer muita coisa, mas há que fazer com grande tecnologia, há que fazer com estudos confiáveis, e eu creio que, em este sentido, o Brasil terá que demonstrar que tem uma preocupação real com a Amazônia, porque as instituições internacionais, os outros países, por um lado, viram a ascendência de Lula como uma retomada destas preocupações, pero vão a cobrar uma seriedade do governo brasileiro em relação a isso também. Então, há que ser muito cuidadoso de demonstrar claramente que estão fazendo as coisas de forma correta. General Fabio Borges, director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en Directo América. Muchas gracias, un gusto. Y ustedes televidentes, ya regresamos con el último bloque de Directo América. Sigan con nosotros.